Hola y bienvenidos a nuestro espacio El Despertar. Les habla Romina Chirre y hoy voy a compartir un caso de vida más allá de la muerte titulado Yo toqué la puerta del infierno. Pueden encontrar los links donde publicaron esta historia en la descripción de este video. Como el mensaje original está en inglés, lo he traducido al español para ustedes. Se trata del relato de Deborah Purcell, quien murió clínicamente cuando el carro que manejaba fue impactado por otro vehículo. Su espíritu salió de su cuerpo y fue conducido a un lugar horrible, donde vio criaturas demoníacas espantosas. Felizmente fue rescatada por Dios mismo y hoy es una devota cristiana. He aquí el testimonio. Yo crecí en una casa, no un hogar. Tal vez tú, al igual que yo, creciste en una casa también. Vivir en una casa es simplemente estar rodeados de 4 paredes. Dentro de esas 4 paredes hay constante conflicto y dolor. No hay amor, ni abrazos. Hay muy pocas palabras amables. Un hogar, en cambio, tiene cálidas y tiernas palabras de amor. Un abrazo de cuando en cuando, risas, seguridad, calidez en las relaciones. Hubiese querido tener un hogar como ese en el cual crecer, pero no pudo ser. A pesar de eso, estoy agradecida de que al menos tuve un lugar en donde vivir. Algunos ni siquiera tuvieron eso. Cuando estuve en la escuela secundaria, tuve el infortunio de tener una consejera que básicamente me convenció de que nunca llegaría a ser nadie en la vida. Continuamente se me recordaba que yo era lenta para aprender. ¿Te han hecho sentir de alguna manera que eres lento y tonto? Esa es una gran mentira porque Dios te acepta por lo que eres. No permitas que nadie intente convencerte de lo contrario. Si tienes oportunidad de estar cerca de niños, diles que ellos son muy especiales para Dios y que Él les tiene reservadas algunas tareas importantes que deberán llevar a cabo durante sus vidas. No imaginas lo que tus palabras de aliento harán en la mente de un pequeño. Cuando estaba en el 11º grado en la escuela, mi frágil mundo se vino abajo. Mi padre había estado en el hospital durante algún tiempo. Tenía cirrosis al hígado debido al abuso de alcohol, aunque no lo supe sino hasta más tarde en la vida. Todos los días después de la escuela me iba al hospital a visitarlo. Lo quería tanto. Le pedí a Jesús una y otra vez que no dejara que mi padre se fuera. Se le veía tan enfermo, pero yo creía que Jesús lo mejoraría. En ciertas ocasiones él me decía: «Debbie, te amo. De verdad lo siento mucho. Por favor, perdóname». Realmente yo no sabía qué era lo que le debía perdonar. Mi abuela, a quien también quise mucho, pintaba vajilla de porcelana y ella me ayudó a pintar un caballo en un plato para mi padre. Se lo llevé y él estuvo muy contento con el regalo, pero no quiso que lo dejara allí en el hospital. Me pidió que lo llevara a casa, ya que él regresaría pronto. Yo le creí. Al día siguiente en la escuela me llamaron a la oficina. La consejera, a quien tanto admiraba, me dio la noticia de la forma más fría imaginable. «Tu padre está muerto», dijo. Me negué a creerle. Estaba convencida de que estaba mintiendo para atormentarme. «Pero si solo lo vi ayer. Él dijo que iba a volver a casa. Él no está muerto». Estaba delirante y casi al borde de un colapso nervioso. «No. Él está muerto. ¡Acéptalo!», fue su fría réplica. Caí al suelo. El dolor era más de lo que podía soportar. Todo lo que pude hacer fue preguntar: «¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Yo amaba tanto a mi padre. ¿Por qué? Todo lo que amo se va». ¿Alguna vez te has sentido así? Después de eso empecé a pensar que tal vez no debería amar. Pasaron los años y logré graduarme de la escuela secundaria y luego comencé a asistir a la universidad.
Sin embargo, tenía un vacío dentro de mí. Quería a alguien a quien amar y que ese alguien me amara a mí también. Yo era vulnerable y, como ocurre casi siempre con personas que tuvieron una niñez carente de amor, me sentía atraída por hombres a los que les gustaba abusar de mí. Todo lo que había conocido al crecer fueron maltratos, y cuando crecí, llegué a pensar que no merecía nada mejor. Es una clásica mentira del diablo, una total y completa mentira. Lo sé ahora, pero tristemente no lo sabía entonces. Salí embarazada y se me aconsejó someterme a un aborto. Yo sabía que eso estaba mal, pero la presión que representaba el seguir adelante con el embarazo era más de lo que podía soportar. El hombre que pronto se convertiría en mi esposo me llevó a una clínica de abortos en Detroit, Michigan. Había un gran número de mujeres a la espera de tener abortos allí. Actuaban como si fuera una cosa cotidiana, y supongo que lo era para ellas. Me sentía tan sola y asustada. Me sentía como si estuviera en una línea de montaje. Yo no quería matar a mi bebé dentro de mí. Había tanta confusión en mi cabeza que no sabía lo que debía hacer. Cuando fue mi turno, la enfermera me llevó a un vestuario para que me pusiese una bata. Mientras estaba allí, mi corazón latía aceleradamente. Me asomé por el pasillo, me escabullí y traté de huir. Una de las enfermeras me pilló y me llevó de nuevo diciendo: «No creo que usted deba hacer esto». El procedimiento médico ya se había pagado. Creo recordar haberle pedido a Jesús que me perdonara. Sé que lo hice después por muchos años, hasta que alguien me dijo que solo necesitamos pedir una vez. Jesús perdona y el pecado es olvidado. Me casé con el hombre que me embarazó a pesar de que no lo quería, y es que no tenía nadie más a quien recurrir. Él entró en la Fuerza Aérea. Me convertí en una esposa militar. Nos fuimos a Texas y viví allí durante 6 semanas. El abandono y abuso de mi esposo hacia mí empeoraron. Le asignaron una misión en Grecia y pasamos 2 años allí. Era un policía militar y se volvió más duro, al menos a mi alrededor. Hubo más abuso físico junto al abuso verbal. Cuando acabó su gira de 2 años en Grecia, él fue reasignado a los Estados Unidos. Yo quedé embarazada de mi primera hija. Tuve una niña llamada Raquel. Ella era muy especial. Luego tuve un niño y lo llamamos Felipe. En el momento en que llegó Felipe, el dolor en el matrimonio estaba casi en el punto de ruptura. Mi marido tenía una aventura, y solo porque simplemente me negaba a creer que el divorcio fuera una opción, me quedé con él. Luego él tuvo otra aventura, de la cual yo sí estaba enterada, y esta vez él me pidió el divorcio. Me negué, pero él hizo el trámite de todos modos y el divorcio fue concedido. Él nos dejó a mí y a nuestros 2 niños por un tiempo, pero luego regresó con una fingida preocupación y compasión hacia nosotros. Me sugirió que le permitiera tomar a nuestros 2 hijos durante un mes para que yo pudiera tener un descanso. Me pareció una buena idea, pero en el momento en el que salí de esa base militar, él llenó unos papeles acusándome de haber abandonado mis hijos y me los arrebató. Como tantas veces antes pregunté: ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? ¿Qué he hecho tan mal para ser tratada de esa manera? Luego, en la confusión y el dolor, una amargura contra Jesús comenzó a crecer en mí. Yo sabía que estaba mal, pero simplemente no podía evitarlo. ¿Tienes un sentimiento de amargura contra Dios en este momento? Es un ataque cuidadosamente orquestado por el diablo para separarte de Dios. Aprendí esto de la manera más difícil. Me encontré con algunas chicas y empecé a ir a fiestas, beber y a tener relaciones de una sola noche. No me importaba mi vida. Mi ex marido me decía que yo era mugre y yo subconscientemente pensaba que tal vez lo era. Mi amiga y yo nos íbamos a fiestas casi todas las noches y yo bebía mucho todo el fin de semana porque ya nada me importaba.
No importaba cuánto hubiese pecado contra Dios, al día siguiente, cuando estaba sobria, le pedí a Jesús que me perdonara. Le decía que sentía el haber actuado de esa forma tan terrible la noche anterior, que lo amaba y que me ayudara. Le decía que me sentía como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. ¿A dónde pertenezco, Jesús?, le preguntaba una y otra vez. Tomé un trabajo de camarera y mi corazón empezó a endurecerse. Decía groserías y no me importaba. Hacía daño a la gente y no me importaba. Usaba a los hombres y encontraba placer y poder en ello. Yo iba con mis amigos a ver a una mujer que leía las palmas de la mano. Ella me decía cosas que iban a suceder en mi vida y yo le creía. No me importaban las advertencias que nos da la Biblia acerca de hacer tales cosas. Yo estaba ciega al hecho de que estas prácticas son puertas de entrada al reino de los demonios. Un día llegué muy cansada después de una noche de trabajo y me fui a la cama temprano. Alrededor de las 3 de la madrugada me desperté bruscamente al escuchar un ruido. A los pies de mi cama había 2 figuras. Me froté los ojos diciéndome a mí misma, ¿quiénes son? ¿Quién está ahí? Una figura estaba vestida de negro con una capucha sobre su cabeza. La otra figura estaba toda vestida de blanco. Estaban de pie, bastante separadas entre sí. La figura de negro paraba moviendo la cabeza de lado a lado en un gesto como diciendo que yo era una causa perdida. La figura de blanco movía la mano como saludándome y me sonreía. Seguí frotándome los ojos porque no estaba muy segura de que esto estuviese sucediendo realmente o si más bien estaba teniendo algún tipo de alucinación. Luego, en un instante, ambos desaparecieron. Algunos días más tarde, puse todo este asunto a un lado, a pesar de que me había dejado con una sensación muy extraña. Después de eso, seguí viviendo el mismo estilo de vida rebelde de siempre. No hice caso de la advertencia. Una noche, por alguna razón, fui a la casa de mi compañera de fiestas antes de lo habitual, digamos, alrededor de media hora antes, algo que yo no acostumbraba a hacer. Nos fuimos al Dunkin' Donuts. Mi amiga tenía una botella de ron en el carro y ambas estuvimos tomando esta bebida alcohólica con cola dietética, como lo hacíamos habitualmente. No quería mucho ron en mi copa porque yo era la que conducía esa noche. Eso tampoco era común en mí, ya que normalmente no me preocupaba cuánto bebía mientras manejaba, y para el caso, a ella tampoco le importaba. Recuerdo que me puse el cinturón de seguridad. Salimos del estacionamiento de Dunkin' Donuts y nos fuimos por la carretera. En el primer semáforo me detuve frente a la luz roja. Estábamos escuchando música y cuando la luz cambió a verde reemprendí el viaje. De pronto, de la nada, un carro se precipitó hacia nosotras a gran velocidad, pasándose la luz roja. Recuerdo que mi amiga gritó, ¡Oh, Dios mío!, justo antes de que aquel auto nos impactara. Me salí de mi cuerpo. Empecé a descender por un túnel largo y oscuro. Era muy, pero muy oscuro. Yo sabía que estaba muerta y que me dirigía al infierno. Ni siquiera podía ver mi mano delante de mi cara. Yo empecé a gritar, ¡No quiero ir todavía! ¡No quiero ir todavía! Pero caía y me alejaba cada vez más de la pequeña luz en la parte superior de aquel túnel. En medio de la oscuridad, algo comenzó a agarrarme. Largas garras empezaron a agarrarme y clavarse en mí, tratando de jalarme hacia ellos. Seguí gritando, ¡No! ¡No quiero ir todavía! Sus bocas grotescas estaban muy abiertas y sus dientes rechinaban frente a mí. Sin embargo, no emitían ningún sonido. Entonces empecé a pedirle a Jesús, ¡Jesús, no dejes que me lleven al infierno! ¡Voy a portarme bien! ¡Por favor, dame otra oportunidad! ¡Me voy a portar bien! Así le rogué y le supliqué. De repente, mi cuerpo se detuvo y hubo como un destello de luz. Era como si hubiera estado suspendida en el aire. Entonces sentí la impresión de manos en la parte inferior de mi cuerpo
y esas manos me empujaron muy rápido. Me vi a mí misma volver hacia aquella luz en la parte superior del túnel. Recuerdo que después de eso desperté en un hospital sintiendo mucho dolor y con un sabor salado en mi boca como el de sangre. Al principio mis ojos estaban cerrados y cuando los abrí miré alrededor mío para ver dónde estaba. Estaba confundida. No podía darme cuenta exactamente de en dónde me encontraba. Luego, en mi confusión, escuché a un policía decir: «Oh, perdimos a esta. ¿Tiene su nombre, algo en ella?» Entonces abrí los ojos aún más y le dije: «No, no me ha perdido». Él dio un salto hacia atrás, extremadamente asustado. Las enfermeras y los médicos entraron corriendo. Había sangre brotando de mí por todas partes. Ellos empezaron a extraer pedazos de vidrio de mi cuerpo. Había un gran pedazo encima de mi ojo. Todo lo que podía hacer yo era quedarme allí y gemir, aunque daba gracias a Jesús por haberme salvado de ese pozo oscuro en el que había caído y que me iba a conducir al infierno. Después de ese terrible accidente, lentamente abandoné el ambiente de las fiestas, las multitudes y a la amiga con la que alternaba. Mis amigos me preguntaron por qué estaba actuando diferente y por qué no quería ir más a las fiestas. Les dije que Dios me había dado una segunda oportunidad en la vida y no la quería desperdiciar. Eventualmente regresé a la iglesia. Necesitaba empezar a vivir bajo los principios de la Biblia. Amigo, el lugar a donde yo me dirigía es un lugar al que jamás querrías ir. Podrías correr el riesgo de no recibir una segunda oportunidad como me pasó a mí. Es preferible que endereces tu vida y aceptes al Señor ahora, porque la siguiente intersección podría ser tu eternidad. Si el único objetivo de que se me permitiera regresar a la vida fue que contara mi experiencia y evitara que vayas al infierno, entonces bendice a Dios y dale las gracias por ello. Por favor, te pido, regresa a Dios. Es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar mi testimonio y que Dios te colme de bendiciones. Este fue el testimonio de nuestra hermana en Cristo Jesús, Debra Purcell. Que el Señor la bendiga también a ella por compartir su experiencia con nosotros. Por favor, ayúdennos a difundir este mensaje compartiendo este video con otras personas y haciendo clic en me gusta. Para más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.